Ya. Entonces, como les estaba comentando, voy a minimizar ahí, ya. Como les estaba comentando, chicos, voy a avanzar un poquito. ¿Por qué está en pausa? ¿Listo? No. Dios mío, ya. Entonces, ya habíamos visto, ¿cierto?, el concepto de fotosíntesis, ¿ya? Habíamos visto el concepto de fotosíntesis, habíamos visto transporte de membrana, ¿ya? Hay varios conceptos acá, bueno, habíamos visto, ¿cierto?, también la respiración de las plantas, ¿ya? Las plantas también respiran, ¿cierto? Vimos también, ¿cierto?, acá les señalé los estomas, ¿cierto?, que son estos poritos que están en la hoja y en menor cantidad de los tallos, ¿cierto?, de las plantas. Vimos algunos factores que afectan, ¿cierto?, la fotosíntesis. Decíamos que esos factores podían ser la temperatura, la intensidad de la luz, ¿cierto?, la cantidad de dióxido de carbono. Y también le comentaba que los estomas era la cantidad de estomas, ¿cierto?, era también otro factor, ¿ya? Y hablábamos acerca también de las variables dependientes e independientes, ¿ya? Decíamos que las variables dependientes era aquella que nosotros no podíamos controlar, ¿ya? Por ejemplo, la cantidad de estomas sería una variable, ¿cierto?, dependiente, ya que nosotros no podemos controlar la cantidad de estomas que tiene una planta, ¿ya? No de manera normal, ¿cierto? Habría que manipularla genéticamente, que yo ahí les comenté, ¿cierto?, que eso sí se estaba haciendo, ¿ok? Que están, por el tema, ¿cierto?, de la sequía, están manipulando genéticamente las plantas, ¿ya? Entonces, de esa manera, evita la pérdida de agua, ¿ya? Ya que los estomas, ustedes, si recuerdan, ¿cierto?, los estomas tienen que ver con el intercambio gaseoso, pero también la entrada y salida de agua, ¿ya? Y la variable independiente tenía que ver, ¿cierto?, era una variable que sí nosotros podíamos manipular, por ejemplo, la intensidad, o sea, la cantidad de luz, ¿cierto?, la intensidad de la luz y la temperatura, ¿ya?, de la planta. Ya que nosotros, por ejemplo, si tenemos una planta al sol, nosotros podemos sacarla del sol, ¿cierto?, y ponerla a la sombra. Por lo tanto, eso sería una variable independiente. Podemos modificarla. Habíamos visto, ¿cierto?, los conceptos de membrana, algunas características generales de la membrana, recordando también la estructura de la célula y todo. Y acá lo importante, ¿cierto? Bueno, aparte de que vimos transporte, ¿cierto? Vimos que cuando uno estaba, cuando había un movimiento, ¿cierto?, en este caso de sustancias a favor del gradiente, decíamos que, ¿cierto?, ahí no se requería cierta energía. ¿Por qué? Porque iba a favor del gradiente. Y yo les hacía la similitud, ¿cierto?, de si ustedes van en el metro y tienen que ir en esa dirección, lo más probable es que la masa los lleve, ¿ya? No va a haber un gasto energético. En cambio, si fuera cierto en el sentido contrario, obviamente que van a ir en contra del gradiente de concentración y por lo tanto sí hay un gasto cierto energético. A ese tipo de transporte que es en contra del gradiente y que hay un gasto energético, le íbamos a llamar, ¿cierto?, un transporte activo. En cambio, el que iba a favor, ¿cierto?, del gradiente, ya iba al favor del gradiente, o sea, de mayor concentración a menor concentración, ¿cierto? Eso no había un gasto energético, por lo tanto era un transporte pasivo, ¿ya? No había un gasto de energía. Entonces veíamos que habían distintas sustancias que pasaban, por ejemplo, de manera simple por la membrana. Generalmente son los gases, ¿cierto?, y el alcohol, ¿ya? Pero habían otras sustancias, ¿cierto?, que pasaban, que les costaba pasar, entonces tenían que pasar a través, ¿cierto?, ya que eran iones o eran moléculas grandes, tienen que pasar a través, ¿cierto?, de estas proteínas, ¿ya? Hacíamos también comentábamos, ¿cierto?, que habían distintos tipos de proteínas. Entre ellas existían las proteínas, ¿cierto?, integrales y las periféricas. Y las integrales, ¿cierto?, eran las que atravesaban la membrana, y las periféricas, como su nombre lo indica, ¿cierto?, periferia, se encuentran en los extremos. Ya se pueden encontrar arriba o abajo. En cambio, las integrales, ¿cierto?, atraviesan la membrana y esas van a funcionar como canales para estos iones, o también moléculas grandes.
¿ya? Y eso lo íbamos a llamar difusión facilitada, ¿ya? Que también es un transporte pasivo, o sea, no hay gasto de energía. Va de mayor gradiente, ¿cierto? A menor gradiente. De ahí está, ¿cierto? Nuestro... También habíamos visto el proceso de osmosis, que era el movimiento de agua, ¿ya? Y que el agua se mueve en este caso de mayor concentración a menor concentración, ¿ya? Pero yo, no, yo podía, ¿cierto?, modificar el medio. Entonces la pregunta de rigor acá, antes de seguir, es si alguien puede explicarme esto. Es más, voy a dar puntaje. Para la próxima guía, una persona que pueda explicarme esto, va a tener puntaje extra. Muy justo. Ya. Vamos a aceptar asistencia. Ahí. Entonces, ¿quién me puede explicar esto? Voy a aceptar asistencia. ¿Quién me puede explicar esto? ¿Qué proceso estará pasando acá? Habíamos visto cierto proceso de osmosis. Entonces veíamos que había un movimiento de agua, ¿cierto? Acá en el medio hipertónico. ¿Qué está sucediendo? ¿Me escuchan o no? ¿Ya? Camila dice la plasmólisis es cuando la planta saca agua. Ya, muy bien. Y Felipe dice osmolaridad, ya. Ya. Entonces acá, ¿cierto? En la primera imagen, voy a ver, por lo tanto pierde agua. ¿Ya? Por lo tanto, acá, ¿cierto? Para tener el puntaje, Felipe y Cami, que contestaron. Asistencia de nuevo. ¿Qué onda? Felipe y Camila Valdés. Felipe Hernández y Camila Valdés. Denme un ejemplo de un medio hipertónico. Ya. Entonces, denme un ejemplo de un medio hipertónico. ¿Qué sería un medio hipertónico? A todos les pasa lo mismo. Todos me ven como, me escuchan mal. Se les pega la cámara. Ya, la lechuga. ¿Pero y qué pasa con la lechuga? Ya, la Javi dice hipotónico es cuando entra agua a la célula y esta se hincha. ¿Ya?
Felipe dice la que tiene menor concentración en el medio exterior. Ya. Por lo tanto, ¿cierto? Felipe, Cami y Javi. Ya. Entonces, sabemos, ¿cierto? Que en el medio hipertónico, ¿cierto? Es donde hay mayor concentración afuera o adentro. Estefanía. Afuera. Ah, ya. Afuera en mayor concentración, ¿cierto? Por eso es hipertónico, perfecto. ¿Ya? Afuera en mayor concentración, en este caso, por ejemplo, yo les decía la lechuga con sal, por eso la Camila decía lechuga, me imagino. La lechuga con sal, ¿cierto? Si nosotros agregamos mucha sal, bueno, agregamos, ¿cierto? Aliñamos la ensalada, y nosotros después vamos a ver, ¿cierto? La lechuga, luego de, no sé, una hora, vamos a ver que ya no va a tener la textura durita con que al momento, ¿cierto?, de preparar la ensalada, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a salir agua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si es un medio hipertónico, hiper es harto, entonces es un medio que tiene harta sal, por lo tanto es menor la cantidad, ¿cierto?, de agua que hay afuera, ¿cierto?, que adentro. Y el agua como que se va a desplazar desde mayor concentración a menor concentración, va a salir agua. Así que muy bien, va a salir agua. ¿Y ese proceso cómo le vamos a llamar? Plasmólisis, ¿ya? El medio isotónico, ¿cierto? Iso es igual, por lo tanto se va a mantener equilibrada la cantidad de agua. Estefanía, pregunta para ti. Estefanía Palma. Entonces te pregunto, Estefi. ¿Y era la que me había contestado? Era Estefanía Valdés. Estefanía, pregunta. En el medio hipotónico. Ah, no era la Estefanía Valdés, perdón. Ya. Estefanía, en el medio hipotónico. Por lo tanto, ¿cierto? La cantidad de soluto va a ser mayor afuera o adentro. Ya, adentro o afuera. Adentro no, afuera. Respuesta definitiva. Si entra agua y es hipotónico, el medio exterior, ¿cierto? Tiene... Estefanía. Ya, dame tu respuesta definitiva, porque me está diciendo adentro y afuera. No sé qué respuesta me diste. Tu respuesta definitiva es esta. Si es hipotónico, afuera. ¿Hay mayor o menor concentración de soluto afuera? Si es hipotónico. La pregunta es, si es hipotónico, ¿hay mayor o menor concentración afuera? ¿Mayor o menor? Ya, dice mayor. Y Estefanía Valdés, ¿qué dices tú? Estefanía Palma dice mayor. Estefanía Valdés, las que están peleando. Menor, ganó la Estefanía Valdés. Muy bien. ¿Ya? Menor. Competencia de las Estefi. Rayos. Ya. A la próxima pregunta. Entonces, seguimos. Sí, ganaste. Muy bien. Ya. Entonces, ahora sí, ahora es la oportunidad del desempate, chiquillos. Pregunta. Pregunta. Ese charqui, ese suculento charqui, ¿cierto?
Ese suculento, suculento. El suculento charqui. ¿Cómo sería el medio? Estefanía Palma, para ver si... O cualquiera que quiera responder, ¿ya? Estefanía Palma, ahora es tu momento. Ya, Antonia. Ya. Entonces, el charqui. El charqui tendría un medio hipertónico o hipotónico. Isotónico no va a ser, ¿cierto? Hipertónico o hipotónico. Juan Andrés Vicencio dice hipertónico pero sin H. Juan Andrés Vicencio, pone la H o mis ojos sangran. Uy, que está peleado esto. Ya. Entonces, Estefanía Palma, muy bien. Estefanía Palma, Juan Andrés Vicencio, Estefanía Valdés, Camila Valdés también, bien. Ya. Muy bien, Felipe también. Era hipertónico, ¿ya? El charqui, ¿cierto? Está preparado en un medio hipertónico. Hay mucha cantidad de soluto, ¿cierto? De manera externa. Por eso se seca, ¿ya? Sale agua. ¿Ok? Sí. La mermelada también, ¿cierto? Por eso, si uno prepara ese tipo de alimento, se conservan años a veces, ¿ya? Entonces nosotros habíamos saltado el tema de las plantitas, tranquilos, tranquilos por ahí, sí, no coman ansias, ¿ya? Hay mucho que preguntar, así que todos van a tener oportunidad de responder. Acá podemos ver, ¿cierto?, las raíces. Eso que está acá, que muestra la imagen, ¿cierto?, se llaman pelos radiculares, ¿ya? Entonces esos pelitos, ¿cierto?, que tiene esta parte que está acá, ¿cierto?, de la raíz, son pequeños pelitos. Ya yo no sé si alguna vez han visto las raíces, ¿cierto? Por ejemplo, de la zanahoria, y que hay como unos pelitos, bueno, esos son los pelitos radiculares, ¿cierto? Que vamos a encontrar en esta parte de acá, ¿cierto? De las raíces, ¿ya? ¿A qué ayudan? Van a tener varias funciones, entre ellas aumentar la superficie, ¿cierto?, de contacto con el suelo y ayudar, ¿cierto?, a absorber agua, ¿ya? En este caso tenemos cómo es la absorción de agua, ¿ya? La absorción de agua puede ser a través, ¿cierto?, de las células, en este caso, o puede ser por entremedio, ¿ya? Entonces, dependiendo de la forma en la cual va a absorber agua, ¿cierto?, va a tener distintos nombres, que no es ahora como el objetivo de esta clase, ¿ya? Entonces teníamos, ¿cierto?, estos pelitos radiculares que les decía, que son los que ayudan, ¿cierto?, a absorber el agua, ¿ya? Y las sales minerales del suelo, ¿ok? Nosotros ya hicimos este experimento, ¿cierto?, del apio. De hecho, hubieron personas, ¿cierto?, que lo hicieron acá y pudieron ver cómo subía el agüita, ¿cierto?, a través ¿de qué sube? Oh, ¿de qué sube? ¿Cómo se llamaba esos vasos, ¿cierto? Esos vasos vasculares de las plantitas donde subía el agua. ¿Alguien se acuerda? Por 0,5 décimas. Hoy son necesarias las décimas después. No, no son membranas. Felipe Hernández, muy bien, siglema, ¿ya? Sí, sube por los pelos, ¿pasa cierto, Javi Zúñiga? Sí, sube por los pelos radiculares, ¿cierto? Pero los vasos, ¿ya? Que son como los vasos sanguíneos de nosotros,
las plantas igual tienen vasos. Esos vasos son el xilema y el floema. Entonces, ¿cierto? Nosotros sabemos que va a subir por el xilema, ¿ya? ¿Y cómo se llamaba, cierto, esa mezcla entre agua y minerales? ¿Cómo se llamaba esa mezcla de agua y minerales por donde subía, cierto? Cuando el agua sube por el xilema, toma un ¿Savia nombre. bruta? Perfecto, Felipe, savia bruta. Muy bien, Camila Valdés, savia bruta. ¿Ya? Camila Valdés. Savia bruta. Muy bien. Por lo tanto, cierto, va a subir por varios procesos, entre ellos estábamos viendo el proceso de adhesión, cierto, capilaridad, ya, tensión superficial, distintas, ciertas propiedades, de hecho tenemos las moléculas de agua, ya, cómo van subiendo. Entonces estas propiedades, cierto, además de la transpiración, porque las plantas también, cierto, transpiran, ya, además del proceso, cierto, de transpiración y de presión, cierto, que se, no de presión, presión, cierto, que tiene también la planta. Todos esos procesos, en este caso presión osmótica también, aquí vamos a ver el proceso de osmosis, ¿ya? Recuerden que aquí hay movimiento de agua, por tanto hay osmosis, ¿ya? Se va a mover desde mayor concentración a menor concentración, y obviamente por estos sucesos, ¿cierto? Entre ellos adhesión, como les decía, capilaridad, ¿ya? Y de esa manera va a llegar, ¿cierto? Agua hasta las copas de los árboles, ¿ya? Por eso podemos ver árboles, ¿cierto? Que están frondosos y todo, y están tomando agua del suelo, ¿ya? No, no tienen depresión. Presión, dije. Pesada. Sí, dije presión. Para joderme la pita, ¿cierto? Presión. Dije presión. Dije, no depresión, presión. ¿Ya? La planta va a hacer subir agua por depresión. Se va a deprimir. Bueno, entonces, pesante, sí. Ya, a ver, la profe tiene tuto todavía, así que por eso habla así como sospechoso. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Va a subir el agüita por el xilema hasta las copas de los árboles, ¿ya? Dale, con las plantas se deprimen. A ver, si me está preguntando fuera de chiste, depende, ¿sabe qué? Que hay estudios que dicen que, por ejemplo, a las plantas hay que ponerle música y todo, y que crecen mejor. Puede ser por las vibraciones de pronto. Puede ser por las vibraciones, quizá. Ciertas vibraciones permiten que... Ahora es como la pregunta, ¿las plantas sienten? ¿Ya? Igual dicen que hay que hablarle, pero lo mismo, quizás es porque ciertas vibraciones ciertas vibraciones en nuestra voz quizá ayudan a mover la hoja, no sé. Hay algo ahí que genera, ¿ya? O quizás es algo también de... No, está bien. Estoy diciendo simplemente lo que podría ser, una hipótesis. No es que así sea, es que podría ser eso. Pero dicen que les hace bien a las plantitas hablarles, cosas así. Yo igual les hablo, así que... Pero yo estoy loca, así que... También abrazo los árboles. Ya, entonces, bueno, ustedes saben que hay... Bueno, ustedes saben que hay, por ejemplo, distintos tipos de árboles, ¿ya? Esto es como para complementar un poco la información, sé que se escapa un poco quizás del contenido de clases, pero les comento igual que, bueno, ustedes saben que hay árboles, por ejemplo, los pinos. Los pinos son árboles que absorben mucha agua, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si usted o su padre o alguien, ¿cierto?, va a plantar un pino, el pino acidifica también el suelo, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que lo vuelve más ácido. Por lo tanto, por ejemplo, si ustedes van a plantar algo al lado, otro arbolito, lo más probable es que no crezca, ¿ya?
¿Por qué? Porque le estoy comentando, ¿cierto?, que el pino absorbe mucha agua y además acidifica el suelo. Entonces, las plantitas que están alrededor, ¿cierto?, van a tener que tener ciertas condiciones para resistir el estar cerca del pino, ¿ya? Y por eso de pronto hay tanta, por ejemplo, las forestales, que plantan solamente un tipo de árbol, en este caso pino, ¿cierto? O árboles que acidifican la tierra, por eso es tan complicado, porque tienen que, por ejemplo, los árboles endémicos, ante esas condiciones, árboles endémicos quiere decir que son árboles que crecen solamente en esa zona, ¿ya? Entonces árboles como autóctonos de la zona, endémicos y todo, si uno planta pino, van a morir y van a perder agua, porque compiten por el sustrato en el suelo, en este caso el suelo. ¿Ya? Por eso es tan complicado, por ejemplo, todo este tema de las forestales, que a veces van y plantan árboles, o sea, plantan pino, ¿ya? Kilómetros y kilómetros de pino, ¿cierto? Y obviamente esos pinos van a competir con los árboles que ya estaban ahí, que son endémicos, y le van a quitar agua, van a acidificar el suelo y se van a morir los árboles endémicos de la zona, ¿ya? Por eso hay tanta complicación en cuanto a las forestales y a veces que hay que respetar a los pinos. Ok, Steffi. ¿Ya? Eso con respecto un poco a, a la parte histórica y sobre todo con el tema también de los pueblos originarios, sobre todo el pueblo mapuche, que ellos, obviamente que el tema de los árboles, ¿cierto?, endémicos, que lo utilizan para medicina y todo, por eso es tan complicado de pronto todo este tema de las forestales, ¿ya? Aparte de la escasez de agua que se genera. Tranquila, Estefi, yo también. Ya. Entonces acá, ¿cierto? Teníamos el súper resumen, el súper resumen, que lo habíamos visto y les pregunté si entendían y me dijeron que no. Me pusieron visto. ¿Ya? Entonces acá, ¿cierto? Tenemos como un resumen de todo lo que hemos visto, ¿ya? Cada concepto que hemos visto a lo largo de estas clases, ¿cierto? Nos va a servir, ¿ya? Y yo les comentaba, ¿cierto?, que acá tenemos el siglema, donde sube, ¿cierto?, el agua con los minerales, llamado savia bruta. Muy bien, Felipe ahí, Estefi, ¿ya? Savia bruta. Acá este siglema va a estar constituido, ¿cierto?, de células, ¿ya? ¿Qué tipo de células? Yo les comenté, ¿cierto?, que aquí habían vasos y células llamadas traqueidas, ¿ya? Que eran como estas células zombie, ¿ya? Eran como estas células zombies, ¿cierto? ¿Y por qué zombie? Porque les decía que estas células van muriendo, pero van quedando, ¿cierto?, igual alrededor de este siglema, y eso, ¿cierto?, ayuda a darle cierta rigidez a la planta, y también ayuda, por ejemplo, bueno, va generando lo que se llama lignina, y la lignina viene de leña, ¿ya? Lignina viene de leña, entonces cuando uno, por ejemplo, corta, o sea, cuando uno, cierto, está comprando leña, está comprando esta parte de células muertas, ¿ya? De la plantita. Y eso le va dando, cierta rigidez, como les decía, y una protección también, ¿ya? Por eso es importante que genere cierto este tipo de estructuras, ¿ya? Que le van a dar rigidez, le van a dar protección, ¿cierto? ¿Ya? Por eso están estas células muertas. ¿Ok? Entonces acá, por un proceso, ¿cierto?, de osmosis, recuerden que la osmosis, ¿cierto?, es este movimiento de agua que va desde mayor concentración, ¿cierto?, a menor concentración. Por lo tanto, acá, ¿cierto?, va a traspasarse agua, ¿cierto?, hacia el fluema, y en el fluema, ¿cierto?, vamos a ver que en las hojas, sobre todo en las hojas, ¿cierto?, va a ocurrir el proceso de fotosíntesis, ¿ya? Al ocurrir el proceso de fotosíntesis, ¿cierto?, sabemos que va a ocurrir dos pasos. Fotosíntesis, ¿cierto?, en la fase dependiente de la luz e independiente de la luz. En la fase independiente de la luz, la plantita, ¿cierto?, va a formar azúcares. Esas azúcares van a pasar, ¿cierto?, al fluema, ¿ya? Y acá va a haber un movimiento, acá siempre, ¿cierto?, es en una dirección, hacia arriba.
En cambio acá, en el fluema, puede subir o bajar, ¿ya? Puede subir o bajar, ¿cierto? Este desplazamiento. Puede ir hacia arriba o hacia abajo. En cambio acá siempre es en una dirección. Entonces acá, ¿cierto? Se va a desplazar y se va a reservar esa azúcares, ¿cierto? Y eso se le va a llamar reservorio, ¿ya? Ese lugar, ¿cierto? Donde se va a almacenar las azúcares. Entonces lo que ustedes se van a estar comiendo, al comerse una fruta, ¿cierto? Al comerse la papita, al comerse, ¿cierto? El fruto, ¿ya? Van a estar comiendo, ¿cierto? Una parte del reservorio de este azúcar que se formó ahí. Que se formó ahí en la hoja, ¿cierto? Y a partir de esta agua que proviene, ¿cierto? Desde los pelos radiculares, que suben, ¿cierto? Por varios procesos, va a llegar finalmente a un reservorio o un almacenamiento, ¿ya? Van a ser almacenados en alguna parte de esa plantita, ya sean raíces, ¿cierto? ¿Ok? En los frutos, ¿ya? Entonces, este todo el proceso que lleva a cabo la plantita. Y es importante que lo manejemos. Ahora voy a ver el chat. Las redes están ardiendo. Ah. Acá tenemos los estomas, ¿cierto? No confundir con estroma. Recuerden que en el estoma son estos poritos, ¿cierto? Que están en la plantita y que le ayudan al intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa en los estomas, cierto? Nosotros veíamos que estos estomas se abrían. ¿Y cómo se abrían? Bueno, esto era como una compuerta, ¿cierto? Que se iba llenando de agüita y al llenarse de agüita se abre. ¿Ya? Por eso les decía que era como una especie. Entonces acá tenemos, ¿cierto? Varios esquemas. Hay muchos esquemas de esto, ¿cierto? De cómo se lleva a cabo este intercambio. Ahí tenemos otro esquema de lo mismo. Es lo mismo, ¿cierto? La savia bruta. A este proceso, eso me faltó comentarles. Este proceso de acá, donde se genera azúcares, ¿cierto? Y se lleva al reservorio, se llama savia elaborada. Entonces, esto es savia bruta, que es agua más minerales, y esto es savia elaborada, porque se elabora ciertos azúcares, ¿ya? Eso me faltó comentarlo. Entonces acá tenemos distintos ciertos procesos donde se ve exactamente lo mismo, pero ahí teníamos la ciclosis, ¿cierto? Ya. Entonces nosotros hemos visto, ¿cierto? Este sistema vascular de las plantas. Si bien nosotros podemos encontrar distintas estructuras en la planta, ¿ya? Nosotros podemos encontrar raíces, ¿cierto? Podemos encontrar distintos tipos de tejido, así como ustedes, ¿cierto? Cuando estaban en la guatita de la mamá, ¿ya? Cuando ustedes, ¿cierto? Se formaron, se gestaron, hubo un proceso de crecimiento. Asimismo en la planta, ¿cierto? Va a haber un proceso de crecimiento también, ¿ya? Una diferenciación también de las células, ¿ok? Y eso mismo les va a estar pasando a la planta, así como ustedes, sus células se fueron diferenciando, así mismo en la planta sus células se van a ir diferenciando, ¿ya? Y acá que es importante acordarse, bueno, a mí me importa mucho, ¿cierto?, que recuerden el tema de la vascularidad de la planta, o sea, este transporte de xilema y floema, creo que lo más importante dentro de todo, ¿ya? Y lo demás, ¿cierto? Es mucho texto, ¿cierto? El meme del siglo. Ya. Entonces acá, ¿cierto? Nosotros, como les decía, este era el resumen de lo que teníamos que ver. Acá que es importante también recordar, bueno, lo que les dije de los pelitos radiculares, ¿cierto? Que eran los que absorbían el agua. Nosotros vamos a encontrar distintos tipos de tejidos, ¿cierto? Dentro de la célula vegetal, que los vamos a llamar parénquima, colénquima y esclerénquima, ¿ya? Pero eso no se los voy a preguntar, simplemente es un dato frío, ¿ya? Es para que sepan más o menos cuántos tipos de tejido hay. Existen distintos tipos de tejido dentro de la célula. Y a grandes rasgos, ¿cierto? Eso es como... Acá, bueno, acá tenemos algunos niveles de organización de las plantas, ¿cierto? Sabemos que en la hoja ocurre el proceso de fotosíntesis.
¿ya? Pero también va a ocurrir el intercambio gaseoso. Recuerden que la plantita en la noche respira, ¿cierto? Entonces sí toma oxígeno del ambiente, pero en menor cantidad, obviamente es más el oxígeno que la hora. También vamos a ver, ¿cierto?, que la plantita va a tener la flor, vaya dato perturbador, ¿cierto?, que la flor es el órgano reproductor de la planta, ¿ya? Su función es ser el encargado, ¿cierto?, de la reproducción de la planta, ¿ya? De hecho, por eso, por ejemplo, las plantitas, o sea, las flores, ¿cierto?, como que expelen un aroma súper agradable para atraer bichitos, ¿cierto? Y que los bichitos lleven polen en sus patitas, ¿ya? Y de esa manera puedan, ¿cierto?, polinizar en otro lugar y que esa plantita, ¿cierto?, se pueda expandir, ¿ya? La raíz, ¿cierto?, que tiene la función de fijar a las plantas en el suelo y también obviamente de absorber agua. El tallo, ¿cierto?, que va a permitir este transporte, que ya vimos, ¿cierto? Este transporte de agua y minerales que llamábamos savia bruta, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, el transporte de la savia elaborada, que son las azúcares. Eso es a grandes rasgos, ¿cierto?, lo que tenemos que manejar. Creo que ya hemos visto harto. Y vamos a empezar, ¿cierto?, a desarrollar nuestra guía. ¿Ok? Eso es lo que nos queda, desarrollar nuestra guía, ¿cierto? Y ya el miércoles vamos a empezar con, ahí están los pelitos radiculares por si no los habían visto. Ya vamos a empezar, ¿cierto? El miércoles con el concepto, ¿cierto? El concepto, ¿cierto?, del método científico. ¿Cómo yo desarrollo el método científico? ¿Qué es el método científico? ¿Ya? Y vamos a empezar a ver física. Ya nos vamos a ir hacia física y después de física nos vamos a ir hacia química. ¿Ok? Eso es lo que se viene. Fin. Fin. Así mismo. ¿Ya? Así que eso sería.